Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Que el Eterno en esta tarde les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Esta es una tarde especial, tarde-noche ya, aquí en Paraguay, donde estaremos compartiendo una palabra y estaremos orando por los enfermos. Y yo quiero invitar a las almas en este momento a que puedan compartir esta transmisión con la mayor cantidad de gente posible. Hoy hay un milagro para tu vida. Hoy hay una palabra para tu vida que va a catapultar tu fe a otro nivel. Y voy saludando a los que van conectándose y también de paso invito a que puedan compartir esta transmisión en los diferentes grupos, en las diferentes comunidades de las redes sociales. Es muy importante que esta palabra y esta oración pueda llegar a mucha gente. Tenemos varios testimonios de personas que al conectarse a uno de nuestros en vivos fueron sanados, otros fueron liberados, otros fueron restaurados familiarmente, financieramente, otros fueron sanos de cáncer, y un sinfín de testimonios que Dios se está mostrando vivo, como un Dios vivo, a través de este ministerio. Así que compartí esta transmisión con la mayor cantidad de gente posible. Saludamos también a los que van conectándose de Paraguay, a los que se conectan de las naciones de la tierra, de Centroamérica, Europa, el Asia, de la gente que se conecta de Estados Unidos, del África. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos compartiendo esta transmisión y voy a estas horas invitando a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como José Carlos Duarte Benítez. Este perfil es un perfil oficial. También estamos en el perfil de la Casa Apostólica Mundial y también tenemos la fanpage Apóstol José Duarte. Conéctese, suscríbase a nuestras reuniones por Facebook. Siempre estamos compartiendo una palabra, un mensaje para el pueblo de Dios, para la Iglesia de Cristo, que creo que en este tiempo es importante conectarse. También les invito a que se conecten a nuestro canal de YouTube. Dele clic a la campanita. Usted me va a encontrar ahí como Apóstol José Duarte. Suscríbase al canal de YouTube, que ahí le estará llegando notificaciones de contenidos que estamos alzando, desde un Reels, una palabra de ciencia, una oración masiva, a lo que nosotros llamamos un sermón, un mensaje específico. Usted estará recibiendo al suscribirse al canal de YouTube. Todo para tu crecimiento y tu edificación personal. Así también te invito a que nos sigas por TikTok, por el Instagram. Suscríbete a nuestro canal de Instagram, seguinos ahí, compartí los contenidos. Esto tiene un fin: llevar a Jesucristo a las naciones, al Maestro a las naciones, y que el Eterno pueda ser conocido de una manera poderosa a través de este ministerio en las naciones de la tierra. Así que le invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. También nos puede seguir por nuestro canal de WhatsApp oficial Apóstol José Duarte. Y así hay varias redes sociales que tenemos. También invito a que tengan cuidado con los perfiles falsos. Insisto, esto desde que empecé a hablar de este tema empezó a bajar bastante, estos ataques virtuales. Hay personas que tienen un Facebook con mi perfil y están pidiendo una donación a un orfanato, una ayuda benéfica supuestamente para algún tipo de entidad en mi nombre, y así mucha gente fueron engañadas. Quiero decirle que nosotros no tenemos orfanato ni entidades benéficas por ahora, no.
Entonces son gente que está queriendo engañar, manipular, y tenga cuidado en el nombre de Jesús. Así que si usted recibe un mensaje supuestamente de mi parte, de personas así, sepa que no soy yo, sino que son gente malintencionada que están queriendo manchar el testimonio del ministerio de esa forma. Dios se está moviendo, Dios está haciendo cosas grandes y no queremos perdernos todo lo que el Espíritu del Señor está haciendo. Muy bien, a esta hora quiero empezar con un estudio, una enseñanza que creo que es de vital importancia para la Iglesia de Cristo. Vamos a estudiar el libro de Jonás, ahí el capítulo 1, versículo 1 al 17. Al final vamos a estar orando por los enfermos. Yo quiero que usted coloque su pedido de oración por los enfermos, cancerosos, gente que tiene SIDA, gente que tiene enfermedades renales, enfermedades estomacales, enfermedades psicosomáticas, todo tipo de enfermedad. Usted empiece a presentar demanda y empiece a colocar en los zócalos lo que usted necesita. La oración tiene poder por la unción del Espíritu de Dios, de pudrir yugo, de cortar cadenas de iniquidad del diablo. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a estar orando por los enfermos. Pero antes de orar por los enfermos, vamos a poner fundamento bíblico a sus vidas. Vamos a bendecirle con una enseñanza. Y la predicación de hoy se va a basar específico en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 17. Por favor, pido ahí a los hijos, las hijas en la fe, que puedan escribir ese capítulo de la Biblia, Jonás 1, verso 1 al 17, para que la gente tenga una referencia de apuntes y anotación en sus cuadernos de estudio después. Con respecto a la base de la enseñanza que damos hoy. Bueno, vamos a leer la escritura en el nombre de Jesucristo. Lo leemos y le pido que vayan tomando apunte de esta poderosa enseñanza que realmente le va a llevar a otro nivel de edificación hoy. Usted va a crecer después de esta enseñanza en el Señor. Dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se había
declarado, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embrameciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embrameciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Bueno, de ahí, de esa lectura, vamos a basar nuestra enseñanza de hoy. Yo quiero que en esta noche usted coloque ahí en el zócalo la consecuencia de fallar al llamado de Dios. La consecuencia de la desobediencia. La consecuencia de fallar al llamado de Dios, la consecuencia de la desobediencia. Vamos a tocar un punto bastante revelador, y creo que cada uno de nosotros necesitamos recibir una palabra de exhortación de parte del Eterno. El Eterno nos está hablando, nos está advirtiendo, nos está mostrando a través de diferentes señales que la venida de su Hijo Jesucristo está muy cerca. Ahí en 1 de Tesalonicenses 4:13 dice la Escritura, hasta el 16 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estamos vivos esperando ese día, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para reunirnos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, mis amados, estamos en un tiempo difícil, y el Eterno está llamando al pueblo al arrepentimiento. El Eterno está llamando a su iglesia al arrepentimiento. El Eterno está llamando al pueblo, a las almas, a practicar arrepentimiento, a hacer teshuvá, que quiere decir arrepentimiento. Entonces, estamos en un tiempo bastante difícil, donde vemos también muchos hijos de Dios apartándose de la voluntad de Dios. Gente que empezó bien, pero está terminando mal. Se está desviando del camino del Eterno. Es más fácil desviarse que mantenerse. Siempre todo lo que Satanás te va a presentar en el camino va a ser de una manera fácil. Lo de Dios cuesta, lo de Dios duele, lo de Dios te hace sufrir, lo de Dios te va a sacar lágrimas, lo de Dios tiene que ver con desiertos, con persecuciones, con azote, con pedrada, con escupitazos, tiene que ver con ataques para subir de nivel. Pero lo del diablo siempre es fácil. El diablo siempre está presentando a los hijos, a las hijas de Dios, alternativas fáciles para que se corrompan. Entonces estamos en un tiempo bastante difícil, donde muchos optan por desobedecer, donde muchos optan por decirle no al llamado supremo del Eterno. Estamos en un tiempo, mis amados, donde tenemos que pedirle al Señor más que cualquier otro dones, don de milagro, don de sanidad, o no sé, más que dinero, más que cualquier cosa que usted le desee, material o espiritual. Lo que más usted le tiene que pedir al Eterno en estos tiempos es el don de discernir para no desviarse del camino. Hay mucha gente que está empezando en el Espíritu Santo y están acabando en la carne. Hay gente que está empezando en el Espíritu Santo y está terminando en el mundo. Hay muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas que están empezando bien en el Espíritu Santo, pero están acabando en el lucro, están acabando
en un evangelio diferente, están acabando en algo que realmente Dios no le llamó a hacer por causa de que han decidido seguir sus propios caminos, por causa de que su malo corazón los corrompió. Acuérdense que lo que nos dice la Escritura nos dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras traducciones dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana el Rúa, el Espíritu de Dios. Nuestro corazón no es para ser corrupto, no es para corromperse. Nuestro corazón es para que el Espíritu de Dios fluya a través nuestro como ríos de agua viva. Acuérdense lo que Jesús profetizó y dijo, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso significa una pureza, eso significa frutos del Espíritu Santo, paz, amor, templanza, benignidad, bondad, fe. Que fluyan los ríos de agua viva no es una mezcla de aguas del Espíritu con aguas mundanas. Entonces, estamos en un tiempo donde el llamado de Dios está siendo rechazado. La desobediencia está a flor de la piel, de la carne, de hombres y mujeres que rechazan la gracia de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos es una siembra. Todo lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar, sea bueno o sea malo. Entonces no pienses que no tendrá consecuencias devastadoras en tu vida si tú rechazas la oportunidad que el Eterno está haciendo, llamándote a obedecer, llamándote a servir, llamándote a su casa para congregar, llamándote para ser una persona diferente, llamándote al arrepentimiento. No pienses tú, varón, mujer que me estás viendo, que no va a haber consecuencias si tú rechazas la gracia de Dios. No pienses que no va a haber consecuencias si tú rechazas el llamado de Dios, porque las consecuencias van a venir y las consecuencias son devastadoras, destructora. Entonces yo quiero hablarte aquí de un personaje. Este hombre no era cualquiera. Este hombre no era una ovejita online. Este hombre no era una ovejita, alguien que congregaba, no sé, en el culto, luchando por sus debilidades, procurando salir de algún pecado. Una oveja que es pastoreada, no. Este hombre era un profeta, un sadit, un santo, un hombre consagrado. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un vidente. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte y en representación de Dios. ¿Qué es un profeta? El ojo clínico del Padre acá en la tierra. ¿Qué es un profeta? Un profeta es Dios mirando a través de un hombre como un binocular o un larga vista. Entonces ahí te define un poco lo que es un profeta. Entonces este hombre de quien vamos a estar hablando hoy no era cualquiera, era un profeta, era un hombre de Dios, era un consagrado. Su nombre es Jonás. Jonás. Entonces me llama mucho la atención la historia de este muchacho, ¿verdad? Muchos vemos la historia de este profeta como un cuento de hadas, ¿verdad? O como un cuento, no sé, un cuento fabuloso, un cuento de escuela dominical, pero en realidad esto no es un cuento, esto es una realidad espiritual. Jonás desobedeció a Dios y tuvo su consecuencia, y el Eterno nos está llamando a nosotros la atención. Fíjense que estos días nada más, no hace ni 2 semanas atrás, que en un lago, o sea, en un mar, un hombre en una lancha, un muchacho, un joven, fue casi engullido, fue casi tragado, fue tragado por un momento por una ballena, y luego la ballena lo vomitó otra vez. Esto es una noticia mundial. Esto pasó en la vida real. Entonces pareciera ser, como dice la gente, miré los comentarios así, la reencarnación de Jonás, ese muchacho. Pero en realidad no es que es la reencarnación de Jonás, porque ese es un muchacho normal. Jonás era un profeta, pero sí es una señal ese muchacho, es un presagio. Ese muchacho representa un presagio. El Eterno nos está llamando y advirtiendo que es el tiempo de arrepentirnos para que la ballena nos vomite.
Es tiempo de arrepentirnos para que no nos suceda lo que le sucedió a Jonás. Jonás sufrió la consecuencia como profeta de apartarse del llamado de Dios. Dios lo llamó a Jonás con un propósito. El propósito era que él predique a los ninivitas, que él lleve el evangelio, ¿verdad?, a los ninivitas, a esa gente que no tenía discernimiento. Jonás era una persona preparada, era un profeta preparado para llevar el mensaje. Estaba preparado por la Torá, un hombre de revelación, un hombre que escuchaba audiblemente a Dios, un hombre que tenía una comunión íntima con el Espíritu Santo, que veía ángeles. Pero sin embargo, cuando el Eterno le dice, vas a ir a Nínive a predicar el evangelio, el hombre se rehúsa. El hombre se hace del desentendido y se aparta del Eterno en desobediencia. Y eso trajo su consecuencia. Entonces, así también puede ser que haya profetas, apóstoles, evangelistas, maestros que me estén viendo, personas que me estén viendo, almas que me estén viendo, que están apartadas de Dios, que Dios ya le hizo el llamado, Dios ya le llamó para que tal asignación, le llamó a congregar, le llamó a servir, le llamó a hacer algo en su reino, pero tú optaste por la decisión de no obedecer. Te tengo una mala noticia, hermano, hermana. La decisión de no obedecer tendrá su consecuencia, y la consecuencia es devastadora. Las consecuencias de no obedecer al Eterno tiene una paga muy alta. Escuche, la desobediencia es causante de cautiverio espiritual. La desobediencia es causante de que el enemigo prevalezca sobre ti. La desobediencia es causante de que el diablo se levante en contra tuyo y prevalezca y te venza. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En Cristo no tenemos derrota. En Cristo no tenemos miseria, ni fracaso, ni pobreza, sino que tenemos éxito. Por supuesto, si estamos en el estándar correcto de lo que es Cristo, la obediencia, obedecer a su llamado. Entonces Jonás tuvo un llamado como profeta, ir a Nínive a predicar el evangelio. ¿Cuánta gente hay confundida, hermano? ¿Cuánta gente hay confundida? Hoy día, por ejemplo, el evangelio está muy mezclado, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, muchos pastores, fíjate, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 al 4, todo el mensaje hasta el 5, el 5 ya es un panorama celestial lo que vio Juan, pero hasta el 4 vemos que es el mensaje para la iglesia. Y vemos 5 iglesias que se corrompieron, hermano. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor, el pastor de la iglesia de Éfeso. Vemos la iglesia de Sardis, tenía nombre de que vive, pero estaba muerto, el pastor de la iglesia de Sardis. Vemos la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, el pastor de Pérgamo, fueron tras la doctrina de Balaam. Vemos la iglesia de Tiatira, permitieron que Jezabel gobierne su púlpito. Y vemos también la iglesia de la Odisea, el amor hacia el materialismo al pastor lo corrompió. Entonces, hay un llamado de ir a Nínive, hay un llamado de ir a un pueblo que perdió el discernimiento, que perdió la revelación de lo que es Cristo. Hoy día la gente le llama a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Por ejemplo, yo tengo una tarea de parte de Dios de desmezcolar al pueblo, de quitarle todas esas cosas que no le agradan al Eterno. Como estos días, por ejemplo, yo he compartido, ¿verdad?, acerca del término sobrenatural. Recién me salió tanto así como una muletilla o algo así, o no sé quién me está orando para que yo diga ese término, pero ese término no está bien delante del Eterno. Yo, por ejemplo, era una persona, un profeta antes, que predicaba y a cada predicación decía: en el nombre de Jesús recibe tu milagro sobrenatural, en el nombre de Jesús sé sano de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús sé libre de una manera sobrenatural. Pero era de una manera como querer impresionar a la gente, tipo lo sobrenatural, y eso lo utilizaba como tanto así, hermano, parecía como un show. Hasta que yo me metí en un ayuno muy profundo y busqué a Dios, busqué al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me habló en ese ayuno y me dijo: profeta Duarte, apóstol Duarte, a partir de hoy tienes totalmente prohibido decir la palabra sobrenatural.
porque la palabra sobrenatural es un término que se metió en el cuerpo de Cristo para contaminarlo. Se metió a través de pastores, aún en tu propia vida se metió de pastores, de ministros que se contaminaron con la hechicería y con la brujería. El término sobrenatural es un término del inframundo, me dijo el Señor. Tiene que ver con espíritus inmundos, con espíritus inmundos, como que se meten a hacer tipo Simón el Mago, una falsa manifestación del Espíritu Santo dentro de las iglesias, así como Jane y Jambre, que resistieron a Moisés con una serpiente falsa, siendo que Moisés tenía la serpiente verdadera para hacer frente a Faraón. Jane y Jambre resistieron a Moisés con una serpiente falsa. Así también hay muchos diciendo que son hijos míos, apóstoles míos, profetas míos, y en el nombre de Jesús, de lo sobrenatural, entonces están ellos llenando la boca de un evangelio diferente. Entonces tú tienes un llamado a no tocar ese punto y a advertir a mi pueblo que se arrepienta de eso, me dijo el Señor como profeta. Entonces tenemos un llamado para ir a los ninivitas. ¿Para qué? Para ir a reformar al pueblo. Tenemos un llamado como Jonás para ir a sacar todo lo que está fuera de contexto en el pueblo de Dios. Entonces Jonás tenía ese llamado de ir a los ninivitas, a decir a los blancos blanco, a los negros negro, a lo que está mal mal y a lo que está bien bien. Pero Jonás huyó del llamado, huyó de la revelación que el Eterno le había dado a Jonás. Salió huyendo. Ahora, las consecuencias devastadoras, mis hermanos, mis hermanas, al desobedecer al Dios de nuestra salvación, tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted está en un estado de desobediencia, usted rechaza la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo es la ofrenda de Dios para la humanidad, para que la humanidad, por medio de esa gracia, de esa ofrenda, pueda ser salvo y ir a la patria celestial, a la vida eterna. Entonces, este es un tiempo, hermano, donde tenemos que obedecer, llevar a Cristo, pero la desobediencia al llamado, el desobedecer el llamado, mis hermanos, está trayendo graves consecuencias, y muchos están descontextualizando el verdadero evangelio con un montón de tonterías y estupideces con que lo está mezclando. Por eso es que dice la Biblia que Cristo es un pan sin levadura. Cristo es la harina pura. Cristo es un pan sin leudar, sin mezcla. No le podemos poner al nombre de Cristo lo sobrenatural. No le podemos poner al nombre de Cristo otros adheridos, mi hermano, porque Cristo es santidad, Cristo es poder, Cristo es la roca de nuestra salvación, y tenemos un llamado ¿a qué? A obedecer y aceptar ese llamado de predicar ese sagrado evangelio. Y cuesta, ¿por qué? Porque llevar el evangelio de Cristo a las naciones, eso va a sufrir oprobio. ¿En qué sentido? No te van a atacar a ti, no me van a atacar a mí, sino que van a atacar a Jesús. Servir al Señor tiene un precio, que la gente que ataca al verdadero servidor o a la verdadera servidora no se da cuenta que está atacando a Jesús, y eso también tiene consecuencias. Pero nosotros, aunque duela, aunque haya crisis, aunque rechacen el mensaje, tenemos que ir. No podemos caer en el ejemplo de desobediencia, en el mal ejemplo de desobediencia de Jonás, de no ir a los ninivitas y no llevar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A toda criatura debemos llevar la palabra. Entonces, yo quiero que por favor usted atienda, y te quiero hablar de consecuencias que lastimó el ministerio de Jonás por causa de desobedecer el llamado del Eterno. Y acá en Jonás 1-17 vemos, por ejemplo, la primera consecuencia que dañó el ministerio de Jonás por causa de la desobediencia es que el mismo Eterno permitió que Jonás se convierta en una persona con una mentalidad reproba. Se le metió una mentalidad mundana.
Dice que en vez de aceptar la voluntad de Dios, Jonás, de ir a predicar a Nínive, Jonás prefirió ir a Tarsis. Tarsis, ¿saben qué significa? Un lugar donde hay comercios, un lugar donde hay plata, un lugar donde el objetivo es dinero, son negocios buenos y malos negocios, pero no justamente tiene que ver con las cosas del Eterno. Entonces vemos aquí un profeta que se estaba desviando hacia Tarsis, un profeta que se estaba yendo hacia los malos negocios, un profeta que en vez de profetizar se estaba convirtiendo en empresario, un profeta que en vez de profetizar se estaba convirtiendo en negociante de la vida. Por eso es que Pablo dice que los que militan el Evangelio, los que predican el Evangelio, no se enreden en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque terminarán afrentando a aquel que los tomó por soldados. ¿Quién es el que nos tomó a nosotros por soldados? El Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor nos llamó a ser profeta, siervo de Dios, sierva de Dios, a llevar el Evangelio, entonces prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra. Pero vemos aquí un profeta que se fue todo, se fue al mundo, hermano, se fue al mundo, a los malos negocios, se fue tras lo que llamamos el espíritu de los hijos de la desobediencia, se fue tras el amor al dinero. Con eso no digo que el dinero no es malo, se necesita el dinero para la construcción de un templo, para que la obra de Dios avance, se necesita que el pueblo diezme, ofrende, todo eso es bíblico, hay que hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucedió acá con este profeta? Este profeta se fue a Tarsis, en vez de ejercer el ministerio, se fue tras los negocios de la vida. Entonces así hay mucha gente, qué cantidad, mi hermano, de profetas y apóstoles que yo estoy viendo, hermano. Con eso no digo también que esté mal que un siervo, una sierva tenga una empresa. Claro que puede tenerlo, pero que lo tenga legítimamente. Pero estamos viendo en estos tiempos un montón de siervos y de siervas que están supuestamente predicando el Evangelio, pero usted le encuentra enredado en negocio de la vida. Algunos están enredados en tráfico de droga, otros están enredados, mi hermano, en cualquier tontería. ¿Por qué? Porque prefirieron ir a Tarsis que obedecer al Eterno. Entonces, la consecuencia número uno es que el mismo Eterno permitió que Jonás tenga una mentalidad mundana. Qué triste es que tú conozcas al Eterno y tengas una mentalidad mundana. Eso significa que siempre lo vas a conocer, pero nunca te vas a elevar espiritualmente. El Eterno no desea eso para ti. El Eterno desea que tú tengas una mentalidad de los Kadosh, de los santos. Atienda, que tú seas parte del club de los santos. Oiga, la Biblia dice que el Señor es santo y 3 veces santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo y 3 veces santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Si Dios es 3 veces santo, nosotros por lo menos una vez debemos procurar ser santo. ¿Me entiende? Por eso es que desobedecer al Eterno tiene una consecuencia. Conocerlo, pero con una mentalidad mundana. Eso se le metió a Jonás. Y la Biblia es bien clara que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La segunda consecuencia es que la barca que iba rumbo a Tarsis, donde se subió Jonás, empezó a ser embestida, azotada, reventada por una tormenta. Hay tormentas, mi hermano, que van a venir por causa del Evangelio. Escuche esta revelación que le voy a dar. Hay tormentas que se van a levantar a vos por causa del bien, por causa de que estás en la asignación, en el llamado, por causa de que te vas a ganar almas, por causa de que estás predicando, por causa de que estás avanzando en el reino, por causa de que estás haciendo bien las cosas, se te va a levantar. Por eso que el Señor dice, bienaventurados si os vituperan, si os persiguen en mi nombre, diciendo todo tipo de mal, mintiendo. ¿Verdad? Bienaventurado es porque vuestro galardón es grande. Entonces hay tormenta que se levanta por causa del llamado. Pero en este caso la tormenta que se le levantó a Jonás es por causa de la desobediencia. Tenés que discernir qué tipo de tormenta te está viniendo. Sí, hay tormentas que vienen por el llamado de Dios, pero porque estás yendo por buen camino. Pero hay tormentas que vienen por causa de desobediente.
La barca donde estaba Jonás fue azotado por una tormenta. Consecuencia, tormenta va a venir a tu vida. Si desobedeces el llamado del Eterno, si desobedeces al Eterno, van a venir tormentas. Tormenta quiere decir que puede venir tormenta en el matrimonio, tormenta en la economía. Aún puedes quedar en cama si desobedeces al Eterno. Fíjate lo que el Eterno le dice al pastor de la iglesia de Tiatira y a su gente. Si no se arrepienten de las obras adúlteras de Jezabel, los echaré en cama. Entonces pueden venir tormentas por causa de la desobediencia. Que no te pase eso. Que si vienen tormentas, bueno, que sean por obedecer, por servir a Cristo, pero no por desobediente. Ahora, número 3. La tercera consecuencia que vino por causa de la desobediencia de Jonás es que viene un rechazo en el lugar que quieres emprender. Todo lo que intentes emprender no te va a salir. No vas a prosperar, no vas a crecer. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, cuando estás fuera del plan perfecto de Dios, los lugares te van a rechazar y todo lo que quieras emprender no va a funcionar. Porque estás fuera del llamado de Dios. Entonces Jonás no pudo hacer su emprendimiento. Él quería ir a Tarsis. Él quería convertirse en negociante en vez de profetizar. Pero le voy a decir algo. No le salió su emprendimiento. Toda persona que quiera emprender sin el Eterno, toda persona que quiera emprender una empresa, que quiera emprender un negocio, que quiera emprender una inmobiliaria, sin el Eterno, ese emprendimiento no va a funcionar. Y si funciona, te va a funcionar por un tiempo, pero después va a caer por tierra. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque rechazás al Eterno, su voluntad, obedecer, entonces también tus emprendimientos te van a rechazar a ti. Entonces, la cuarta consecuencia que vino sobre Jonás es un dormitar espiritual. Porque dice que Jonás se metió en esa barca y se echó a dormir. La consecuencia de desobedecer al Eterno es que viene un dormitar espiritual. ¿Qué es un dormitar espiritual? Estar en un estado de no discernir nada. Usted no discierne la voz de Dios, usted no discierne los ángeles, usted no discierne la palabra, usted intenta leer la Biblia, pero usted no entiende. Eso es una señal de que usted está dormido espiritualmente. O usted no tiene un sueño, usted no tiene interpretación de sueño. Entonces Jonás entró en un estado de dormitar espiritual por causa de desobedecer al Eterno. Muchos están así, ya no disciernen nada, ya no disciernen qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Todo es gloria a Dios. Estos días, por ejemplo, una pastora conocida, ¿verdad? Una de las pastoras más conocidas del mundo, ahora mismo, supuestamente, se casó y se divorció, no digo nombre, pero hasta ahí nomás. Pero esta pastora empezó a decir que las mujeres tienen que tener el entusiasmo de Shakira. Imagínate, ¿qué pastora está en un estado espiritual dormido? Ya no discierne qué es lo bueno, ya no discierne qué es lo malo. Entonces, la cuarta señal de que la desobediencia está teniendo consecuencias de tu vida es que entras en un estado de dormitar espiritual. ¿Me están entendiendo? Usted no puede quedar dormido espiritual, porque si usted se duerme espiritualmente, usted no va a discernir los ataques, usted no va a discernir las tormentas, a usted ya no va a discernir cuándo tiene que orar. Al final todo esto se trata de la voluntad de Dios. Nosotros oramos no porque queremos, sino porque el Espíritu de Dios intercede a través de nosotros. Nosotros hacemos guerra espiritual no porque nosotros queremos, sino porque el Espíritu de Dios quiere hacer guerra espiritual en ese territorio. Se quiere confrontar con un brujo, con un hechicero, para ganar ese territorio y almas que están ahí. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Mucha gente está en un estado de dormitar espiritual. Ya no disciernen. Y eso es consecuencia de la desobediencia. Ahora, y de no aceptar el llamado. Número 5, escuche. Jonás fue expulsado de la barca. Esa gente, el marinero de la barca, expulsó a Jonás de la barca. Entonces, una persona que está en estado de desobediencia, un profeta, un siervo, una sierva, o alguien que esté en estado de desobediencia a Dios, a sus siervos, a la iglesia, escúcheme, va a ser expulsado de lugares. Si Jonás fue expulsado, estando en desobediencia, ¿por qué no tú? Tú también vas a ser expulsado. Vas a ser expulsado de lugares. Serás expulsado de lugares por no estar alineado.
Por eso usted está moviendo muchísima gente que no le dura el trabajo, no le dura el matrimonio, no le dura la empresa, no, nada le dura, hermano. Todo lo que emprende no le dura. ¿Por qué? Porque el mismo Eterno está permitiendo que sean expulsados de la bendición, sean expulsados de lugares. Lo que quiere emprender no funciona. ¿Por qué? Porque el mismo Eterno lo está expulsando y lo está echando fuera. ¿Por qué? Porque están en un estado de desobediencia. Hasta que entienda, hasta que se arrepienta, hasta que vuelva y recapacite y entienda que sin Dios y sin la iglesia y sin los siervos de Dios y sin la obra de Dios no se puede. No piense usted vivir un evangelio independiente del Señor, de la iglesia, de los siervos, del cuerpo de Cristo. Eso es señal de que usted va a ser expulsado de todo lo que quiera emprender. No va a prosperar. Ahora, número 6, Jonás, ya usted ya conoce la historia, después de ser expulsado, es tragado por un gran pez. Es tragado por un gran pez. El pez que le tragó a Jonás, muchos dicen que es una ballena, ¿verdad? Pero en realidad el que le tragó a Jonás fue el Leviatán. Esa es una potestad, no del aire, es una potestad del territorio de las aguas. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis. Y el mar entregó sus muertos. ¿Por qué el mar tendrá que entregar sus muertos en el día del juicio? Porque en el mar hay un ente, hay una entidad, hay una estructura, hay una estructura de miles de millones de millares de demonios y de potestades que se llama Leviatán. Leviatán no es solo un demonio. Dejémonos de esa tontería. Leviatán es un espíritu, hermano, que gobierna la zona de las aguas. El mar entregó sus muertos. Todos los que mueren en el mar, escúcheme, o mueren por orgullo o por soberbia, su jurisdicción es el mar. Cuando una persona muere por orgullo, se va al inframundo que está en las aguas. Hay un inframundo que está en la tierra, hay un inframundo que está en el cielo, en el segundo cielo, y hay inframundos que hay en planetas, en astros, pero también hay inframundos dentro de los mares. Por eso es que, atiende lo que dice Juan, el mar entregó sus muertos. Por eso cuando alguien muere con orgullo, con soberbia, rebelándose contra su pastor, ¿saben qué pasa? Directo va al mar. Y ahí está en un estado de ahogamiento hasta el día del juicio, tragado, engullido por el vientre de Leviatán. Así Jonás fue tragado por el Leviatán por causa de la desobediencia. Ahora, ¿qué pasa con una persona que desobedece como Jonás su llamado? Los espíritus del agua lo tragan, le tragan y le meten en su aparato digestivo. Estás en el aparato digestivo incorrecto. Acuérdense que le dijo el Señor al pastor de la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Yo le aliento, hermano, que ustedes estén en el aparato digestivo del Señor. Si usted está en el aparato digestivo de Dios, usted está en el cuerpo de Cristo. Y usted va a funcionar en el cuerpo, usted va a ser de utilidad para el cuerpo, usted va a ser el vitamínico para Dios. Pero ¿qué pasó con el pastor de la iglesia de la Odisea? Por cuanto no eres frío ni caliente, rechazas el llamado, sos un soberbio, sos un altivo, te vomito de mi aparato digestivo. Entonces, ¿qué pasó? Jonás fue vomitado por su desobediencia del aparato digestivo de Dios. Y fue a parar en el aparato digestivo de Leviatán, de una ballena o de un espíritu marino. Así están muchos. Así están muchos. Y una persona que está en el vientre de Leviatán, que está en el vientre de esta potestad, escúcheme, que gobiernan las aguas, los arroyos, ríos, mares. Le voy a decir algo. Son personas que posiblemente nunca más se han de levantar en la vida. Por eso es que es importante al final ser como Jonás, porque Jonás se arrepintió. Jonás se arrepintió. Jonás se arrepintió, vuelvo y repito, Jonás se arrepintió. Si nosotros no arrepentimos como Jonás, el aparato digestivo de Leviatán no nos va a aguantar y nos va a tener que vomitar. Y vamos a volver a ser útil para el cuerpo de Cristo. Dios nos va a volver a reencaminar para lo que es el reino y el propósito, que es ir y llevar el evangelio a Nínive. Llevar la palabra de poder a Nínive.
Ahora, te hablé ahí de 6 consecuencias de lo que produce una persona que desobedece el llamado de Dios, que desobedece la obra de Dios. Un profeta, un apóstol, un pastor, lo que sea, una oveja que no quiere congregar, va a tener consecuencias. La vida te va a dar duro. Si estando en Cristo la vida te da duro, escúcheme, estando sin Él te va a dar mucho más duro. Te va a golpear mucho más y posiblemente mueras prematuramente. Por eso es que hoy Dios te llama al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo hago para reanudar mi llamado? ¿Qué quiere decir eso? Para reconectar mi llamado. O sea, aceptar que Dios me está llamando, aceptar que yo me tengo que congregar, aceptar que tengo que tener un mentor, aceptar que tengo que tener un padre espiritual. ¿Cómo hago para aceptar que tengo que congregar, que tengo que estar bajo cobertura, que no me tengo que apartar del Eterno? ¿Cómo hago? Número 1, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Volver a Dios, volvete a Dios. Es tiempo que te vuelvas a Dios. Déjate de vivir independiente. No existe ese evangelio que usted vive solo, que usted creó, que yo tengo mi propia comunión con Dios en casa, sin necesidad de la iglesia, sin necesidad del apóstol. Hermano, ese evangelio no existe. Esos son evangelios que usted se creó, que usted se está mintiendo, que espíritu de falsa doctrina, viento de doctrina errada te está soplando. Por eso es que hoy el Señor te dice arrepiéntete, volvete al Señor. Número 2, conversión de corazón. En Hechos 3:19 la Biblia nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Eterno vengan tiempos de refrigerio. Entonces la conversión del corazón no es lo mismo que estar arrepentido, porque arrepentirse es solamente volver. Pero cuando usted se arrepiente y vuelve con un montón de manchas, arrugas, pecados. Hay mucho trabajo que hacer por usted. Pero la conversión, ¿saben qué significa? Déjate tratar por Dios. Déjate tratar por tu líder. Déjate corregir. Deja de ser un soberbio. Deja de ser una soberbia. Déjate corregir por la gente que sabe más que tú. Por eso es que la Biblia dice arrepentíos y convertíos. Número 2, si usted quiere reanudar su llamado, usted tendrá que tener una conversión de corazón. Convertirse. Convertirse significa ser transformado. Y número 3, reconoce que fuera de Dios está muerto. Reconoce que fuera de Dios está muerto. Y fuera de Dios no es solamente estar fuera de Dios como tú supones. Fuera de Dios es estar fuera de la iglesia y fuera de cobertura, fuera de un apostolado. Eso es estar fuera de Dios. ¿Cuántos pastores hay que están fuera de Dios? Porque no tienen una cobertura, no tienen un padre. Son falsos pastores, mentirosos, que están engañando a la iglesia. Por eso es que el Señor te dice, reconoce, número 3, que fuera de Dios está muerto. Jesús dijo esto, apartados de mí nada podéis hacer. Y número 4, determina obedecer el sistema de Dios. Si querés reanudar tu llamado, determinate a obedecer el sistema de Dios. Dios tiene un sistema, hermano. Dios tiene un sistema. Dios no es un Dios desorganizado. Dios tiene todo un sistema en el universo. Dios Padre, está el Dios Hijo, está el Espíritu Santo con nosotros. Hay toda una milicia de arcángeles, hay metatrones, hay espíritus ministradores en diferentes rangos, en milicias por todo el universo. La iglesia evangélica está tan atada, hermano, que no entiende que hay ángeles con carros de fuego que están en diferentes planetas esperando orden de Dios para guerra. ¿Verdad? Hay ángeles en mundo, hay ángeles en planetas, hay ángeles en sistemas. Y también acá entre los seres humanos, el Señor tiene espíritus ministradores, ministerio. Efesios 4:11 dice la Biblia. Dice la Biblia que Él primeramente puso a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros maestros y pastores. Entonces, los 5 ministerios es parte también de lo que es el sistema de Dios. El apóstol, el profeta, el evangelista, maestro y pastor. Hay muchos que no aceptan el apóstol. Se equivocó usted está desobedeciendo el sistema de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, si usted quiere volver a su llamado y obedecer, usted tendrá que obedecer el sistema de Dios. Todo lo que sea orden, el sistema de Dios. El sistema policial, ¿verdad? El sistema militar, el sistema de gobierno.
¿verdad? Nosotros podemos estar no de acuerdo con cómo se está conduciendo nuestro presidente, pero eso no significa que tenemos que rebelarnos contra él. Nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, dice la palabra. Ahora, también, escúcheme, nosotros en el sistema de Dios encontramos cobertura. Hay coberturas. Usted tiene un apóstol. Por su apóstol, escúcheme, usted no se puede rebelar. Por su pastor, usted no se puede rebelar. Usted lo tiene que obedecer. Usted se tiene que sujetar. ¿Por qué? Porque al desobedecer su líder, su pastor, usted está desobedeciendo el sistema de Dios. Y usted está siendo inconscientemente expulsado al sistema del enemigo. Y en el sistema del enemigo, cuando usted es expulsado como Lucifer de la eternidad, cuando fue expulsado por su soberbia a esta tierra, escúcheme, usted está siendo expulsado a un sistema incierto donde va a fracasar y va a perder todo lo que tiene en la vida. Usted no va a ser feliz apartado del sistema de Dios. Entonces, mis hermanos, es muy delicada la enseñanza que yo le estoy dando. Es un manjar delicado. Entonces, yo estoy trayendo enseñanzas que salen del sistema común. No es una enseñanza común y corriente. Hoy día, hermano, para causar tipo un gran show, ¿verdad? Tenemos que predicar pensamiento. Hay un montón de pastores, apóstoles predicando pensamiento. El Eterno va a traer el reino y el reino es de lo sobrenatural. Eso no son predicaciones bíblicas. Esas son predicaciones que vienen de un pensamiento y un invento de un espíritu de engaño. ¿Me están entendiendo? Es tiempo de volver a la Biblia y alinearnos al reino del Señor. Porque la venida de Cristo está cerca. Hoy día veo un montón de hijas espirituales aún colocando por su estado de WhatsApp, por su perfil de Facebook, pensamientos. ¿Verdad? Por ejemplo, dice, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios y coloca así en su estado. Claro que sí, escúcheme, pero eso dijo Isaías y lo dijo en el tiempo de los profetas, pero en el tiempo presente de ahora, yo le voy a decir algo. Dios se hace uno con el pensamiento del hombre. Porque Pablo dijo que nosotros los hombres, que tenemos la gracia y el entendimiento, tenemos la mente de Cristo. Entonces mi pensamiento y tu pensamiento no está independiente del pensamiento de Dios, son uno. Entonces estamos en un tiempo, mis amados, donde la gente está predicando pensamientos. Si tú perseveras, el amor de Dios nunca se va a apartar de ti. No, eso no es mensaje, hermano. Esos son pensamientos de gente reproba, que no lee Biblia, que no tiene un estudio bíblico, que no se dignan estar con Dios. ¿Me están entendiendo? Porque congregar no solamente tiene que ver con ir a la iglesia. Dios conoce a los que se congregan en intimidad en lectura. Dios conoce a los que se congregan en la intimidad de rodillas. Entonces hay congregaciones espirituales y hay congregaciones terrenales. Las congregaciones espirituales no las podemos abandonar, y también las terrenales, donde absorbemos también la palabra y la espiritualidad. Pero hay una congregación espiritual que nosotros tenemos que mantener nuestra comunión con Él. Bueno, entonces, mis amados, es tiempo de volver al llamado del Eterno. Espero que le haya edificado a muchos. Espero que muchos hayan sido confrontados. Pobrecitos, les entiendo. Son pobres de espíritu. Mucha gente pobre de espíritu está conectada. Pero atiendan lo que Jesús dijo. Atiendan lo que Jesús dijo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Quién es un pobre de espíritu? Ese que no entiende ni atrás delante de la Biblia. ¿Quién es un pobre de espíritu? Alguien que está predicando lo sobrenatural. Ese es un pobre de espíritu. Porque ya se volvió tan religioso que piensa que Dios es eso que piensa nada más. Y no entiende que Dios es altura, es anchura, es longitud, es profundidad. Hay tantas cosas que de Dios no se conoce aún. Por ejemplo, a nosotros se nos enseñó que los ángeles solamente son altos, hay ángeles con alas, pero a ti no te enseñaron que hay ángeles que son como ruedas, ¿verdad? Ahí entonces ya salimos del contexto. Ezequiel vio, el contexto humano, Ezequiel vio ángeles que eran como ruedas y que tenían lleno de ojos.
Entonces hay tanto que aprender. Y bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Verdad? ¿Cuántos pastores hay que me están viendo que son pobres de espíritu? ¿Verdad? Que pobrecito lo que está enseñando el pastor, ¿verdad? Y por eso es que tiene que anhelar, ¿verdad? Enriquecerte. Bienaventurado, dice Jesús, pero le está hablando al pueblo de que rompan un paradigma en su mente, el orgullo, porque el orgullo es lo que te tiene pobre de espíritu. Pero nosotros tomamos esa palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, tipo para victimizarnos, tipo para ser tipo, que si soy pobre de espíritu, lloro y puedo colocar un pensamiento y con eso, tipo con mi victimización, yo encajo en un lugar. No, hermano, así no es. Un pobre de espíritu es una persona analfabeta espiritual. Entonces es un tiempo de que usted rompa el estrato del orgullo de la mente y quiera subir a un estado de reino. Depende mucho de nosotros, dependerá mucho de usted, pero no es imposible. Usted tendrá que entrar en escuela, en discipulado, con gente que entiende las cosas del espíritu, del reino. Por eso es que le aconsejo que se conecte a nuestro en vivo. Yo enseño cosas muy importantes acerca del reino de Dios. Cosa capaz que no vas a escuchar en otro lado, ¿verdad? Yo me animo a decir eso por las enseñanzas que doy, porque porque puedo medir por lo que se está consumiendo hoy día a nivel Centroamérica, Estados Unidos, lo que dan los predicadores, yo lo mido. Entonces, midiendo con el nivel de comida que yo doy de parte del Señor, le voy a decir, ¿saben qué es? Una hamburguesa con ketchup y Coca-Cola. Lo que yo doy son comidas sólidas, ¿verdad? Que realmente va a edificar, va a hacer bien a tu cuerpo, va a traer sanidad, va a restaurar tu relación con Dios. Amén. ¿Qué te pareció la prédica? Ahí escribidme qué pareció la prédica y ya vamos a hacer la oración. Ahí dice Mauricio González, dice, nunca escuché algo así, dice. A ver, dice otra persona. Me confrontó mucho, volverá a reproducir, dice, para escuchar cada parte de vuelta, dice una persona ahí, Suyi Jiménez. Algo nuevo y fresco, dice salmista Laura. Bueno, a ver. Bueno, ahí dice una hermana profético el mensaje, dice Carmen Barajas. Un día esto voy a enseñarle qué es ser profético. ¿Qué es ser profético? Aceite fresco, dice. Fuerte enseñanza. Giselle Godoy Duarte, la profeta, dice. Sabiduría de lo alto. Bueno. Quiero que coloque ahora ahí en el zócalo quién se conecta por primera vez. ¿Quién se conecta por primera vez? Y vamos a hacer una oración de fe y vamos a llevar a las almas al Señor. Bueno, vamos a repetir conmigo esta confesión de fe ahí en casa. Señor Jesús, a esta hora yo te entrego mi vida,
Me arrepiento de mis pecados, confieso que soy un pecador. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si hoy me toca partir de esta tierra, yo me voy contigo a la patria celestial. Gracias, Jesús, por la salvación, por la vida eterna. Amén. Vamos, empiece a escribir en el zócalo: quiero ser sano, quiero ser libre, quiero ser sano, quiero ser libre. Vamos, todo escribiendo: quiero ser sano, quiero ser libre, y vamos a empezar la oración: quiero ser sano, quiero ser libre. Y al final le pido que dejen sus testimonios de la oración, testimonios en vivo de la oración, de qué dolencia desapareció. Usted va a probar su milagro después, haciendo lo que no podía hacer y testimoniando en el vivo. Amén. Bueno, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Repita conmigo ahí en casa: Padre, perdóname si he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, Señor, si he caído en pecado de desobediencia, de deshonra a ti, Señor, a mis autoridades. Y en este momento te abro camino, te abro puertas, Señor, en el nombre de Jesús, para que entres en mi vida y me sanes. Entra en mi vida y libérame, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos, Señor, por tu pueblo que está haciendo conmigo esta confesión de fe, y en el nombre de Jesús oramos, Padre. Oramos en este momento por toda persona afligida. Tú dijiste, Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que tú has vencido al mundo. Tú eres un vencedor. Tú eres un peso pesado, Jesús. Por tu sangre, por tus llagas, por tu nombre, se ha destruido ahora mismo todo poder satánico, todo poder de brujería, todo trabajo que te hayan hecho de macumba, de hechicería, de candomblé, de umbanda. Escucha la voz profética y apostólica. Se rompe en el nombre de Jesús. Eso sale por tos, sale por vómito, sale en el nombre de Jesús. Todo trabajo ahora con tierras de cementerio, trabajo en las aguas, trabajo en los ríos, trabajo en los mares, ahora sale en el nombre de Jesús. Todo trabajo flotantes con velas en los mares se rompe en el nombre de Jesús. Empiezo a desenterrar todo trabajo que hicieron con tu foto, con tu nombre, con tu apellido. Ahora en el nombre de Jesús explota todo tumor, explota todo cáncer, explota toda enfermedad. Reprendo en el nombre de Jesús. Ahora dolor de cabeza, dolores de hueso fuera, cáncer de mama, cáncer de próstata, fuera en el nombre de Jesús. Todo problema de la vía urinaria, estreñimiento, problemas del corazón, problemas en el corazón, arritmia cardíaca, toda persona con problemas en su físico, se ha reprendido. Fuera esos problemas, fuera la enfermedad. Ahora recibe salud, ahora recibe sanidad. Empieza a colocar en el zócalo: recibo mi sanidad, recibo mi salud en el nombre de Jesús. Reprendo ahora todo espíritu ahora de insomnio, todo espíritu ahora que ataca la parte de la vista, todo tipo de catarata, astigmatismo, principio de ceguera, sordera, oídos tapados. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora, personas paralíticas, personas con bastones, silla de ruedas, personas en cama, levántate, toma tu lecho y anda en el nombre de Jesús. Levántate ahora, haz tu cama, como está escrito en el libro de los Hechos. Haz un acto profético, empieza a arreglar tu cama y se te va a ir la enfermedad. Abre la puerta de tu casa, abre la ventana de tu casa y echamos fuera esos espíritus inmundos. Activo ángeles que empiecen a ministrar ahora, a romper, a quebrar toda cadena de brujería, de malestar de tu cuerpo. Eso sale por tos, sale por vómito en el nombre de Jesús. No hay dolencia que prevalezca, no hay enfermedad que prevalezca. A la voz de Cristo sale ahora, a la voz del Cordero, a la voz de la sangre, sale fuera todo trabajo de brujería en el nombre de Jesús de Nazaret. Escuche, ore conmigo en el nombre de Jesús. Acuérdate de Abel. Cuando Abel fue asesinado por su hermano Caín, aún después de muerto, su sangre clamó delante de Dios. Abel había desarrollado una tremenda relación con Dios
en oración, que aún al morir su voz seguía hablando. Yo quiero decirte que cuando hay un hombre de oración, su voz habla, no en lo natural, habla en lo espiritual. El Padre lo recibe, y mi voz es una voz ungida que escucha a Dios, y en este momento está rompiendo las brujerías, los pactos, las hechicerías, está liberando pastores, apóstoles, está liberando toda persona trabajada, atada, enferma, fuera en el nombre de Jesús. Fuera la hechicería, fuera esas ataduras. Ahora veo mucha gente vomitando, veo mucha gente bostezando, veo mucha gente pegando gritos ahí en su casa y siendo libres en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Fuera todo tipo de ataque espiritual. Ahora muñecos vudú en tu forma sean reventados por la sangre de Cristo. Ahora todo tipo de trabajo espiritual con el fin de maldecir tu matrimonio, tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, explotan en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo Jesús ahora te libera. Eso caliente que estás sintiendo en tu cabeza, en tu hombro, en tu rodilla, es la presencia del Espíritu Santo, la intervención de Dios, sanando, liberando, rompiendo el yugo del diablo. En el nombre de Jesucristo, recibe ahora tu sanidad. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu libertad. Ahora hecho está, y en el nombre de Jesús testimonia lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Esperamos los mensajes ahí de confirmación, de sanidades, para ir cerrando el en vivo. Amén. Bueno, impresionante todo lo que el Señor ha hecho hoy. Le damos la gloria al Señor. Vamos todos escribiendo gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Espíritu Santo. Vamos escribiendo eso, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Espíritu Santo.